siempre con afecto, con cariño de la gente de Las Flores, con una ovación, con un aplauso más fuerte, puestos de pie, y le decimos muy bienvenido al pastor Rubén Córdoba de Santiago de Chile. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Es un gusto estar aquí. Tomen asiento, hermanos. El Señor está con nosotros. Amén. Muy bien. Quiero compartir una palabra importante en las Escrituras y luego poder orar al Señor como lo hacemos siempre después que participamos de la palabra. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer 3 versículos y luego voy a considerar con ustedes esta palabra directiva del Señor. En el capítulo 3 del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, dice el versículo 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Diga esa expresión conmigo: el que tiene la llave de David. A ver otra vez: el que tiene la llave de David. Y una vez más, solos: El que tiene la llave de David. Amén. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Isaías, capítulo 22. Libro de Isaías, en el capítulo 22, versículo 22. Dice el profeta, versículo 22 del capítulo 22, Isaías: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y un último versículo, Primera de Samuel, capítulo 16. Y con esto sí, ya no vamos a leer más versículos. Primera de Samuel, capítulo 16. Y el versículo 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Amén. Hasta allí nomás. ¿Saben, hermanos, si hay algo que nosotros a diario hacemos aún sin prestarle mucha atención? Porque es casi parte de nuestra vida, es abrir y cerrar cosas. Desde el abrir nuestra casa ahora cuando vuelva con una pequeña llave, el haberla cerrado, si es que alguno se acuerda que la cerró, esté tranquilo. ¿Ya? Cerramos la puerta con 2 vueltas de llave, la guardamos en el bolsillo y podemos caminar tranquilos. Y solamente 2 centímetros, escuchen lo que voy a decirle, 2 centímetros de metal entran en el marco de la puerta y producen que usted quede seguro que todo lo que hay dentro de la casa no va a ser tocado. Solamente ese pequeñito metal que entra y sale a la vuelta de la llave nos permite entrar o salir de nuestras casas. El problema que es cuando alguien traba, como se trababan antes los vehículos, los autos, y uno se olvidaba la llave adentro. Y había un lío, empezaban a dar vueltas, ¿verdad? A renegar de acuerdo a la calidad de paciencia que tenga,
hacía unos berrinches bárbaros, pero igual no podía entrar. Cerramos y abrimos todos los días. La heladera, la alacena, el guardarropa. Abrimos una puerta, cerramos otra. Abrimos cosas que compramos en el supermercado, una lata de algo, una bolsa de fideo. Abrimos y cerramos todo el tiempo de una manera que ya no le prestamos atención porque es fácil. A no ser que por ahí compramos un CD, ¿verdad? O un DVD y no sé por qué le pondrán un plástico tan duro que hay que sacarse las uñas para poder abrirlo y a veces aún así no se puede abrir. Hay cosas que son difíciles de tratar y de abrir. Y saben, hermanos, yo en esta noche quiero hablarles de la importancia que le da a esto la Biblia. Yo he tomado solamente 3 textos, pero está a través de toda la Biblia el poder de abrir y de cerrar. ¿Verdad? ¿Lo entiende eso, no? Amén. Abrir y cerrar. Ahora, nosotros tenemos una pequeña llave, a ver si tengo por acá una. Esta es de allá la habitación. Y esta pequeñita llave, cómoda, que no pesa nada, nos da seguridad o nos deja muy intranquilos si no la encontramos, porque nos vamos a meter en un problema para entrar o directamente quizás para poder terminar rompiendo una puerta para poder lograr ingresar a nuestros domicilios. ¿Saben, hermanos, que la Biblia también dice que igual que esta llave, una persona dirigida por Dios puede ser también como una llave hacia una ciudad? Amén. Así que algunos de ustedes, hermanos, o muchos de ustedes, son llaves que Dios está preparando a la iglesia. Gloria a Dios. Les está dando una combinación específica a cada uno y ustedes podrán abrir y cerrar en esta ciudad. Amén. ¿Cuánto dicen una misma palabra? Amén. Aleluya. Amén. ¿Saben, hermanos, cuánto puede hacer un hombre, una mujer de Dios en una ciudad si aprende a abrir y a cerrar el poder de Dios sobre esta ciudad? Una llave puede ser un gobernante de la tierra. Usado por Dios, puede ser la llave para que una nación sea muy bendecida. Amén. Y también, hermanos, un siervo de Dios, ungido por el Señor, puede ser una llave para abrir las puertas de salvación a toda una nación o a una ciudad específica. ¿Dicen amén a esto? Amén. Amén. Gloria a Dios. De la misma manera también hay otros que en sentido contrario quisieran trabar la bendición, cerrar la bendición, como son los brujos, los hechiceros, los estudiantes de la magia, los satanistas. De alguna manera traban las bendiciones a las personas, a una nación o a una ciudad específica. Una llave, igual que esta, puede ser tu oración. Cuando nosotros oramos, abrimos cosas y cerramos cosas. ¿Dicen amén a esto? Amén. Una palabra de autoridad puede traer grande bendición, como si fuera una llave, y abrir posibilidades a gente. En estos días, con tanta destrucción en el matrimonio, empezamos a orar con mi esposa y Dios nos dirigió para tener un mensaje directivo al hogar, a la familia y especialmente al matrimonio. Y hemos estado hablando, hermanos, les contaba a los pastores, aún sobre un matrimonio que en estos días hemos estado con ellos. Ya tenían la división de bienes, ya tenían la división de las casas, porque eran las personas que tenían mucho dinero, muchos bienes materiales,
pero el hogar estaba destruido totalmente y ya se habían dividido, estaban los papeles del divorcio y de repente nosotros soltamos sobre ese matrimonio, porque es una sierva de Dios, soltamos una palabra que se cerraba toda posibilidad del diablo de destruir este matrimonio. Y hemos abierto una ventana de bendición sobre ellos. Y saben, hermanos, cuando ya todo estaba roto, aun cuando este hombre ya de alguna manera estaba conviviendo con otra mujer, de repente dejó todo, volvió a la casa, pidió perdón, abrazó a sus hijos y hoy están, hermanos, listos para servir al Señor de una manera maravillosa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Isaías habla de un hombre llamado Sebna. Aparentemente era tesorero. No voy a entrar en detalles en cuanto a la vida de este hombre, pero sí hizo lo malo. Y dice que Dios le habló y le dijo: por cuanto hiciste lo malo, tú vas a ser sacado, vas a ser puesto a un costado, y voy a levantar a otro, a un tal llamado Eliquim. Y a ese Eliquim, dice el capítulo 22, versículo 22, le voy a dar la llave de David. Y ese hombre va a abrir y nadie podrá cerrar. Y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Entonces, hermano, dice Isaías 22, 22, lo que hemos leído esta noche. Dice Dios a través del profeta: pondré una llave sobre tu hombro. ¿Dónde va a poner la llave? Sobre el hombro. ¿Dónde va a poner la llave? Sobre el hombro. Ahora entiéndase, hermano, se estaba hablando en una época en que todavía no existían estas pequeñas cerraduras que hoy tenemos. Cuando un hombre o una mujer en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento quería salir de visita o quería ir a otro lugar, cerraba la puerta de su casa y esa puerta tenía un agujero grande, más o menos de unos 10 centímetros de diámetro. A veces era redondo, a veces cuadrado, tenía formas diferentes. Y la persona dueña de casa introducía un palo de casi 1,5 metros y movía un mecanismo primitivo, una palanca, la movía y eso trababa la puerta de la casa. Y entonces ahora, lógicamente, no iba a ponerse un llavero, un palo de 1,5 metros y andar arrastrando, así que llevaba la llave en el hombro, ¿verdad? De paso le servía también de arma. Así que si alguien se hacía loco, le abría la cabeza con esa llave. Por eso dice: voy a poner una llave sobre tu hombro, porque eran llaves grandes. Y la llave que en esta noche Dios nos va a dar es grande. Amén. Aleluya. Y junto con esa llave, hermano, viene la orden que podremos abrir, y cuando tengamos ese poder de abrir, nadie, diga nadie, nadie podrá cerrar. Nadie podrá cerrar. Y cuando usted cierre algo, nadie, diga otra vez nadie podrá abrir. Podrá abrir. Nos es difícil a veces, hermano, cerrar brechas. Nos es difícil a veces abrir bendiciones, y especialmente cuando las esperamos con muchas ganas, con mucho anhelo, porque estamos ante expectativas, estamos ante situaciones que necesitamos que se abran y de repente pareciera que se demora ese abrir, o a veces, hermano, ese cerrar de cosas que vienen y golpean la vida de una familia. A veces es difícil cerrar,
pero en esta noche Dios nos va a dar la autoridad para que desde hoy en más nadie, diga nadie otra vez, nadie tome autoridad sobre tu vida. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermano, ¿qué es la llave de David? Pues porque hasta el mismo Jesús en el libro de la Revelación dice: yo, el santo, el verdadero, le doy a la iglesia de Filadelfia la llave de David. ¿Cuál es esa llave? Samuel lo explica en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. David, solamente un muchachito, de 13 años, un pequeño muchacho, tenía un llavero de 7 llaves importantes. Y cuando alguien lo descubrió, lo llevó al reino, los príncipes lo buscaron, él estaba en el campo cuidando ovejas, no era una persona letrada, no era una persona universitaria, era simplemente el cuidador de las ovejas de su padre. Pero desde allí descubrieron que David tenía 7 llaves importantes. No le dé importancia al número 7 porque no vamos a hacer ningún tipo de numerología. Pero tenía 7 cosas que luego servirían para que este hombre se plante y se pare como la llave de la nación de Israel. El hombre más importante del Antiguo Testamento. El hombre que trajo grandes victorias a la nación de Dios. El hombre que fue conforme al corazón del Señor. Y aún a pesar de sus debilidades, fue un hombre que le agradó tremendamente al Señor. Y aún así, hermano, cuando era solamente joven, de repente sucede algo en el reino. El rey se enloquece. Imagínese, hermano, una nación dirigida por un presidente, por un rey loco. Saúl se enloqueció, lo saltaron los demonios encima por causa de la rebelión que tenía contra Dios, y de repente ya no había forma de calmarlo, y en momentos especiales tomaban lanzas en la mano y se las arrojaba contra las personas que se cruzaban delante de él, sean la familia, sean los amigos, sean los funcionarios del gobierno. Estaba totalmente enloquecido y violento. ¿Cuántas personas hoy, igual que Saúl, en vez de tener en las manos la bendición de Dios, la gracia de Dios, el milagro de Dios, el amor hacia su familia, toman lanzas y las tiran a todos? Hoy la gente está enloquecida. Ya han muerto más de 100 mujeres por la violencia de los hogares. Más de un hombre ha perdido la vida en esa pelea, en esa confrontación con el ser más querido que tiene, que es su esposo o su esposa. Es necesario, hermano, hoy, en medio de esta sociedad casi endemoniada en la que vivimos, donde la gente trastorna los valores, donde aún los gobernantes promulgan leyes casi endemoniadas en contra de los principios de Dios. ¿Cuánto necesitamos que sobre esta nación se levante alguien que tenga la llave para frenar los embates de los demonios? Sí, Señor. Y creo que usted puede decir esta noche: Señor, úsame a mí, úsame a mí, úsame a mí, en el nombre de Jesús. Y saben, hermano, de repente dijeron: ¿qué vamos a hacer con este rey loco? Y entonces alguien dijo, versículo 18 del capítulo 16: he aquí un hijo de Isaí. Ni siquiera sabían cómo se llamaba. Un hijo de Isaí de Belén. Tiene, dice, algunas cualidades, algunas llaves que nos pudieran servir para esta hora. Y allí pasa a mencionar este criado, dice:
he aquí, él sabe tocar bien los instrumentos y alabar a Dios. Y hermanos, esta es una llave importante. La llave de la alabanza, de la adoración y de la comunión íntima con el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, David estaba en medio del campo, pero tomaba su pequeño instrumento de música, de cuerdas, y ejecutaba canciones que salían hacia Dios. Estoy hablando en un lugar, hermano, donde tienen un hombre que es inspirado por canciones como el pastor Cabrera. Y muchos de ustedes también se inspiran y hacen poesías y hacen letras preciosas. La verdad que es, hermano, una llave importante, porque lo trajeron a David y le dijeron: mira, David, tu trabajo va a ser este. Cuando el rey loco tome la lanza, y cuando comience a gruñir con los dientes, y cuando comience a apuntarle a alguien para matarlo, tú tendrás que tocar tu instrumento como nunca antes. Y entonces allí estaba el pequeño sentado, y de repente escuchaba los gruñidos de ese hombre sentado en el trono, y ya manoteaba una lanza, y ahí nomás David comenzaba a ejecutar, y le salía música, y comenzaba a alabar a Dios, y comenzaba a soltar palabras, y dale, y dale, y de repente la lanza de Saúl pasaba junto a su nariz, y otra vez se lo hacía pasar por junto al instrumento, y ahí David estaba firme, alabando, cantando a Dios, y de repente ese rey se sentaba y se dormía tranquilamente. Aleluya. Hermanos, nuestras naciones están convulsionadas, pero donde hay un pueblo que alaba a Dios, calmará, hermano, el corazón de multitudes. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Dice: este hombre es valiente. ¿Cuánto nos falta, hermano, ser valientes? ¿Cuánto nos falta, hermano, tener esa autoridad de plantarnos? ¿Sabe que hoy la sociedad de Argentina es una sociedad cobarde? Es una sociedad que simplemente se deja arrastrar y llevar por las corrientes mundanales, pecaminosas de este mundo y de este tiempo contemporáneo en el que nos toca vivir. Pero necesitamos, hermanos, hoy ser valientes. ¿Valientes para qué? Para defender nuestra casa. Valientes para defender nuestros hijos. Valientes para defender la iglesia. Valientes para defender la sana doctrina del Evangelio. Valientes para poder, hermano, ganar batalla y salir adelante en la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay personas, hermano, que les gusta ser ovejita o monedita de la iglesia o alguna otra cosa con la que nos comparó la Biblia. Dice: ustedes son como peces en la red, ustedes son como ovejas del prado. Pero, hermano, una de las comparaciones de la iglesia nos dice que nosotros somos soldados, somos guerreros, somos gente de guerra, gente que pelea las batallas y gana en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto me hace acordar, hermano, de una época. Cuenta por ahí un hombre de la historia. Él contaba que hubo una época, dice, donde los gallos cantaban y los leones tenían mucho miedo al canto del gallo. Así que si había algo que lo aterrorizaba a este animal felino gigante, era el canto de los gallos. Y un día un gallo iba caminando por un camino en medio de la selva, y de repente un burro se le puso al lado. Le dijo: don Gallo, ¿va en esta dirección? Sí, dijo el gallo. Vamos juntos, dijo el burro, y fueron caminando. Y saben, hermanos, que cuando estaban llegando a la curva del camino, de frente venía un león grandote y malo, rugiendo y hambriado. Y de repente, cuando dieron vuelta a la curva, se encontraron frente a frente
el gallo y el burro y el león de frente, y quedaron plantados ahí. Y de repente el león comenzó a inflarse para saltar encima, y el gallo hinchó el pecho y soltó su canto. Y cuando soltó el canto, el león dio un grito, dio un salto hacia arriba, cayó al piso y dándose la vuelta comenzó a correr como un loco por el camino. El burro, mirando esta situación, dijo: qué miedo que me tiene este león. Y sacó corriendo al león. Y lo corría, corrieron como 2 kilómetros. Y ya el león, muy agotado y muy muerto de miedo, se daba vuelta hacia atrás y corría. Cuando ya vio que estaba muy lejos, se detuvo a volver otra vez a tratar de respirar normalmente. Y allí le llega el burro. Y dice: no sabía que me tenías tanto miedo. El león lo mira con sorpresa. Dice: ¿qué dices tú, burro? Dice: yo me di cuenta el miedo que me tienes, por eso te he seguido hasta aquí. Y ahora vas a saber lo que es bueno. Y allí el león, ya recuperando la fuerza, dice: yo no te tengo miedo a ti. Yo le tenía miedo a ese chiquitito que venía contigo. Y cuando él cantó, yo me aterroricé y disparé, pero a ti no, así que tú serás mi almuerzo. Y lo saltó encima. El león lo saltó y lo mordió de la garganta. Y mientras moría el burro, decía estas palabras que fueron escritas después en su tumba. Dijo: ¿quién me mandó que al sonido de la trompeta salga a pelear si mi hijo de guerrero no soy? Y murió. ¿Y cuántos hermanos en la vida no saben que en el camino de Dios necesitamos ser valientes? Amén. Tener vigor, esa es la otra llave. El vigor es una fuerza interna que, aunque no tenemos muchas ganas de hacer cosas, esa llave interior se abre. Amén. Y potencia nuestras vidas para avanzar hacia adelante. Amén. Hombre de guerra, mujer de guerra, para pelear por lo que es nuestro, hermano, por lo que Dios nos ha dado de valor. Aleluya. ¿Qué otra llave más? Prudente en sus palabras. Qué bueno, hermano, cuando encontramos personas en una nación prudentes en sus palabras, prudentes en lo que dicen, prudentes en cómo se expresan, prudentes en cómo contestan, prudentes en cómo van a preguntar algo, prudentes en cómo van a tratar con su matrimonio. Y cuando hay personas de palabras prudentes, hermano, traerán paz. Traerán mucha paz. Y aún traerán solución de problemas. Una palabra airada en un momento puede producir tantas cosas horribles. Yo siempre le cuento a los jóvenes, en los congresos de jóvenes, les he contado del muchacho que vino y con mucha violencia le pidió a la dueña del kiosco: dame chicles de menta. Y la mujer entendió que le dijo: dame chicle de menta. Loca. Y lógicamente que le contestó mal. Le dijo: tu abuelita será más de menta. Entonces, hermano, la forma en que nosotros decimos las cosas pueden traer paz, pueden cerrar puertas de odio, de resentimiento, de rencor, y abrir puertas de posibilidades nuevas, hermano, en nuestra relación de familia, en nuestra relación de padre, en nuestra relación con los hijos. Prudente en las palabras. Amén. Prudente en las palabras. Prudente en las palabras. Y dice que era hermoso. Y hermanos, solamente cuando una persona se pone en las manos de Dios, comienza a desarrollar hermosura. Puede haber personas muy lindas físicamente, pero sus almas ser horribles. Pero podemos encontrar a veces hasta una persona, quizás con serios defectos físicos,
pero teniendo a Dios en su alma, siempre serán hermosos. Sí, Señor. Serán agradables. Sí. Serán personas que pueden llegar con una palabra directiva hacia otros.